Buenas tardes. Vamos a continuar con la serie de videos. Nos habíamos quedado en el punto 4 de nuestra hoja de ruta. Entonces vamos a continuar con el punto número 5, que sería que es crear los hatch. Y bueno, como una breve introducción a los hatch, ¿qué son? Vamos a ver qué son. Y viendo este archivo que ya está eh, finalizado, los hatch básicamente son estos elementos que ven que yo elijo y vean cómo corresponden a un área. Y son esta serie de patrones que nosotros colocamos en estos espacios en blanco y se aplican en todo el área que mientras esté cerrada nuestra área, se aplican estos hatch. Entonces vean que yo con estos elementos puedo crear esta ilusión de pasto, a lo mejor esta ilusión de piso, que son unos cuadrados, o bueno, este es un hatch sólido, pero me sirve bastante para darle la jerarquía a los edificios. Como ven aquí, como resalta el edificio de sobre otros espacios como espacios en blanco o este que tiene el hatch, que tiene espacios en blanco aparte de los símbolos. Entonces, más o menos para eso sirven los hatch. Y bueno, vamos a ver cómo crearlos. Aquí había creado unos. Déjenlos borro para empezar desde cero. Ya había creado yo estos de los edificios. Pero bueno, vamos a borrar estos ya vamos a dejarlos. Y entonces, bueno, vamos a ubicarnos en el elemento, les recuerdo, tiene que ser un área cerrada, donde querramos ubicar nuestro hatch, nuestro sombreado o patrón, como le quieran llamar. Que les digo, el hatch es básicamente un patrón geométrico. Pero bueno, vamos a ponerle a este que es un edificio. Entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí a la barra de arriba y ubicamos este elemento que se llama hatch y ya lo podemos ubicar, bueno, colocar nuestros patrones. O bien podemos escribir el comando hatch, enter, y es lo mismo. Y en caso de que tengamos en español nuestro programa, es igual guión bajo y el comando hatch. Entonces para que lo tengan en cuenta, y aquí vean, yo lo selecciono y vean cómo ya ubicándolo aquí, ya se posiciona mi hatch. Entonces en este caso, como es un edificio, me parece que por default siempre nos arroja este. Entonces, fíjense que este hatch tiene una textura, que es el patrón. En este caso son como una especie de ales, unos ángulos. Está en color negro, eso es porque está en el layer 0. Lo creamos con layer 0. Y vean el tamaño de los elementos. A lo mejor aquí no se nota demasiado porque como están a buen tamaño, pero miren lo que pasa si yo selecciono a lo mejor otros. Este también está a buen tamaño, pero vean. Este que se supone deberíamos de ver una textura como tipo tabiques, vean, solamente se ve una línea. Esto es más que nada por la escala del hatch. Entonces, si queremos cambiarla, nos vamos aquí. Y si queremos hacerlo más grande, cambiamos el factor por a lo mejor un 2, o un 3, o un 4, o un 5, y así sucesivamente. Pero como lo que queremos hacerlo es más grande, vamos a multiplicar por un factor más pequeño a 1, que es el que trae por default el programa. Entonces en este caso a lo mejor podemos intentar con un punto 5. Entonces vemos que sigue siendo bastante grande. Vamos a dar por punto 1 y vean, sigue siendo bastante grande. Vamos por punto 0,1 y vean cómo ya cambió su factor de escala gracias a este elemento. Entonces también podemos cambiar lo que es el ángulo aquí mismo y podemos ponerlo en 45, 30 grados, 90 grados, 160 grados y así sucesivamente para poder rotar nuestros patrones geométricos, nuestro hatch.
Entonces tenemos estas dos opciones, pero bueno, este como es un edificio, ya es a gusto personal, aquí como el patrón que seleccionan, yo los edificios me gustan más con un sólido, pero fíjense lo que tiene el sólido. Lo que tiene es que independientemente del color, a lo mejor yo lo paso aquí a su capa de edificios, es esta, se ve muy chocante, a lo mejor este por el color no se distingue tanto, pero vamos a checarlo acá. Entonces vean que estos hatch tienen una transparencia, entonces si yo le pongo el 0, vamos a cambiarlo de capa y vean cómo yo lo ubico en esta capa y vean cómo se ve bastante chocante. Es bastante pesado para la vista verlo así. Y vean cuando lo paso aquí, es aún más pesado visualmente ver estas manchas negras en el plano. Aparte de que si lo piensan, a la hora de imprimirlo, pues gastaríamos bastante tinta y tendríamos otro problema, que vean que existen estos textos, que son los que nos marcan la nomenclatura del edificio, así como su altura. Entonces nos opacan ese dato. Entonces yo por eso siempre recomiendo que estos hatch, pasarlos a su capa, los pasamos a la capa a la que pertenezcan. En este caso era edificios hatch. Bueno, aquí como ya le emparejé sus propiedades, pero siempre ponerle al menos un 50% de transparencia para que no sea visualmente tan pesado. Y vean como otra vez recupera esa jerarquía con el color gris que resalta sobre todo lo demás, pero aparte nos permite ver los textos y al momento de imprimirlo ya en una impresora, en un plotter, no vamos a gastar tanta tinta. Entonces yo por eso a los hats siempre recomiendo darles al menos yo creo que un 30%, pero pues más recomendable un 50%. Entonces yo lo selecciono, ya lo pasé a su capa, que es edificios, le pongo una transparencia del 50% y selecciono el patrón que a mí más me gusta, que en este caso yo lo dejé en 0. Entonces chequense, yo vuelvo a aplicar mi hatch, a lo mejor por default trae el de ángulo en 1 y así más o menos se aplican nuestros hatch. Entonces yo puedo ir uno por uno aplicando mi hatch y vean, aquí ya quedó. Esperen tantito, perdón. Le ponemos, ¿no? Que es el que viene, este es el que viene por default. Entonces lo seguimos aplicando en el resto de nuestros edificios y así sucesivamente. Entonces yo tendría que seleccionar, escoger el patrón geométrico, darle su 50% de transparencia, pasarlo a su respectiva capa. Pero si se fijan, eso puede llegar a ser bastante tardado. Entonces nos vamos aquí a la ventana de aquí arriba. Ya una vez que hayamos definido bien cómo queremos nuestro hatch, que en este caso les repito es sólido con transparencia y en su capa. Entonces ya le editamos sus propiedades y ya que tengamos bien definidas esas, para hacer más rápido el proceso de cambio a estos otros hatch, yo puedo seleccionar el Match Properties, doy clic aquí y voy seleccionando los demás. Entonces vean que ya igualo sus propiedades, ya están en la capa, su transparencia y el patrón geométrico, ¿no? Que en este caso es el sólido. Entonces, así es como los vamos a ir aplicando. Entonces, a lo mejor yo quiero aplicar aquí en esta parte, ¿no? Que yo sé que es un área verde y yo busco una textura que quisiera aplicarle como, como de área verde. Entonces yo selecciono esta y vean que es muy grande. Si se ven aquí estos puntos, pero se ve así porque salió muy grande.
Entonces yo puedo empezar a cambiar el factor de escala. Le pongo .1, .01 y ven aquí a lo mejor sí ya se ve bastante saturado, ¿no? Ya, esta parte es más que nada es de prueba y error hasta encontrar algún factor de escala que me agrade. Entonces supongamos que ya me gusta me gusta esta textura en esta escala y bueno, aquí no tendría mucho caso cambiar el ángulo, pero en caso de que lo quisiera, le pueden cambiar también el ángulo. Entonces hacemos lo mismo, ya seleccionamos nuestro patrón, ya le cambiamos aquí, le ponemos una transparencia, a lo mejor de un 50 y lo cambiamos a su capa, ¿no? Que en este caso es, como les decía, es un área verde, entonces yo lo cambié al, a la capa de pasto. Entonces hacemos lo mismo con el resto de áreas verdes. Y vean, selecciono, ubico mis hatch. Y todos donde sean áreas verdes, lo mismo. Eso sí, yo les recomiendo que lo vayan haciendo uno por uno. Es decir, ponemos nuestro hatch, nos vamos aquí, y uno por uno, enter. Otra vez, ponemos aquí, enter. Ponemos aquí, enter. ¿Por qué? Porque la otra que puedo hacer es seleccionarlo. Pongo aquí, 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 y a lo mejor aquí y aquí. Y está bien, queda, queda todo el hatch unido. Pero el problema es que luego a un futuro nos puede crear algún problema por si queremos cambiarle el hatch, a lo mejor a este, o alguna propiedad. Entonces lo va a cambiar para todo, para el resto de los sombreados. Entonces yo sí recomiendo, a lo mejor ahorita no vamos a notar mucho ese problema, pero sí podría llegar a presentarse algún inconveniente. Entonces yo les recomiendo que lo hagan uno por uno. Entonces ponemos hatch, enter. Otra vez hatch, enter. Y aunque la otra opción parezca más práctica, si no tienen mucho dominio del programa, les podría llegar a crear algún dolor de cabeza. Entonces, más vale hacerlo así, uno por uno. Y creamos nuestros hatch. Y así en todas las áreas donde va. Ok, bueno, miren, aquí tenemos un problema. Ahorita ya les explicaré eso. Y vamos a ocupar la misma herramienta para marcar el resto de los hatches con sus mismas propiedades. Que le está dando transparencia, pero también le está cambiando la capa. Y bueno, el patrón geométrico ese sí se había guardado. Entonces miren lo que pasó ahorita que apliqué mi hatch. Hace ratito me rellenó el dibujo porque había por aquí alguna fuga. Miren, aquí está. A ver. Mm, a ver si que de repente ya guarda la tolerancia y ya no me permite hacer el cambio. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Supongamos que tengo este rectángulo y este otro. Entonces, lo que pasa con el hatch es que yo lo aplico y vean cómo se aplica en las áreas. Mientras estén bien cerradas, no tendremos ningún problema. Y miren, yo borro este y miren, se aplicó justo en el área donde estaba todo cerrado. Pero hay veces en las que pasa que tenemos alguna pequeña fuga, por ejemplo como esta, donde esta fuga, si no la cerramos, se presta a que cree que todo esto es un área. El programa va a interpretar que queremos aplicar todo el área, siendo que solamente quisiéramos aquí. Pues vamos a ejemplificarlo. Vamos, ahorita esto nada más es como para ejemplificar el problema y cómo solucionarlo.
Entonces, no sé si recuerdan ahorita que apliqué el hatch. Miren, voy a cerrar aquí el área. Yo aplico mi hatch y se aplica perfectamente aquí. O si lo quiero aplicar afuera, miren. ¿Por qué? Porque el área está cerrada. El área de ambos rectángulos. Pero miren, ¿qué pasa si yo borro aquí? Y aquí ya hay una fuga. Entonces, si yo quiero aplicar mi hatch y quiero que solamente se ponga aquí adentro, miren lo que pasa. Me invade todo el área. ¿Eso por qué? Porque el programa identifica esta pequeña fuga que hay aquí y lo interpreta como que si yo hubiera querido aplicar el hatch en todo el área. Entonces, en caso de que tengamos este problema, lo que hay que hacer es identificar dónde está la fuga y cerrarla, que fue más o menos lo que yo hice acá. Tiene aquí una pequeña fuga y ya uno la cierra y en teoría ya no debería de invadir nuestro hatch. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos la fuga, yo pongo mi hatch y vean, me invade el resto del dibujo. Entonces yo ubico mi fuga, cierro y ya coloco yo mi hatch y ya no debería de haber algún otro problema. Pero supongamos que no he encontrado la fuga. Supongamos que es un dibujo muy complejo o a lo mejor aún no dominamos muy bien el programa y por más que le busco, no encuentro la fuga o no hallo cómo cerrarla. Entonces yo aplico mi hatch y ya saben, va a invadir el resto del dibujo. Entonces si yo quisiera evitar esto, recuerden que aquí yo le di un 5 metros de fuga, ¿no? Este espacio, esta línea de aquí a acá son 5 metros. Y sí, por ahí es donde está fugando. Entonces podemos hacer lo siguiente, que es escribir hatch. Bueno, usamos el comando, ya saben, lo pueden usar desde aquí. Y aquí tenemos esta parte donde dice opciones. La desplegamos y aquí tenemos una tolerancia. Fíjense que si yo le doy un valor inferior a la distancia donde está la fuga, a lo mejor un 2, que es una tolerancia, ya definí yo aplico mi hatch y vean, sigue invadiendo porque la fuga tiene, tiene una longitud mayor a 2 metros. Entonces, si yo quisiera evitar esto en caso de que no localice la fuga o quiera ahorrarme un poco de trabajo, podemos aplicar esto. Damos hatch, otra vez nos vamos aquí a opciones. Mm, Ahí está, a ver, perdón. Y a lo mejor yo porque sé que ahí dejé una fuga de 5, entonces vamos a darle un 5.5 de tolerancia. Y a ver, aquí creo que no me lo respetó. Bueno, aquí no me está respetando la tolerancia. A ver, no. A lo mejor como vamos a crear otro. Ahorita este nada más como una prueba para que vean cómo funciona esta función. Y a ver, no me está respetando la tolerancia. Mm, No, no sé por qué no me respeta la tolerancia. Bueno, aquí en teoría se supone que no debería de invadirme porque le di una tolerancia. Aquí no sé qué haya ocurrido que pues no me permite. Pero lo que yo les digo es que de preferencia, incluso con la tolerancia, de preferencia si podemos tener nuestra tolerancia en cero, pues mejor.
porque eso significa que mejor está hecho nuestro trabajo. Entonces la preferencia aquí es que cerremos bien este tipo de fugas para poder aplicar nuestro hatch y que vean, no me invada el resto del dibujo, como en este caso. Que aquí como tiene la fuga, por eso se aplica en el resto. Y aquí como no hay fuga, no pasa lo mismo. Entonces, a ver, veamos. Déjenme ver, hacer un último intento, a ver si me permite. Si no, pues ya lo pueden checar ustedes. Entonces, fíjense que crea aquí la fuga. A las opciones, a lo mejor un 5. Y no me sigue apareciendo, me sigue invadiendo el dibujo. Pero en teoría con esa tolerancia ya no debería de fugarse. A pesar de que esté aquí esta fuga, con ya cambiando la tolerancia se supone ya no debería de fugarse el hatch. Pero como yo les digo, lo ideal es que tengamos bien hecho nuestro dibujo y donde tengamos alguna fuga como la que tenemos aquí, cerrarla y aplicar bien nuestro sombreado o hatch. Sombreado me parece que hatch es sombreado en español, o por lo menos así viene en el AutoCAD. Entonces ya cerrando esa fuga, ya podemos aplicar nuestro hatch en nuestras áreas y continuar trabajando. Eso sí, como el hatch ocupa un poquito más de memoria, entonces puede que les alente un poquito sus computadoras. Solo es cuestión de tenerle un poquito de paciencia a que se aplique. Y de preferencia, pues, si podemos ubicar esas fugas, porque luego ahí es donde se llega a trabar nuestro programa. Entonces, antes de aplicarlo, de preferencia, pues si podemos ubicar esas fugas, pues mejor, para que podamos aplicarlo y no nos trabe nuestro equipo. Entonces hacemos lo mismo y ya vamos aplicando el hatch en sus áreas respectivas. Y le damos Match Properties. Vean, ya va quedando nuestro dibujo. Ya va igualándose un poquito más a esto. Vean. Entonces poquito a poquito ya vamos avanzando. Y a ver qué pasa si aplicamos. Mire, ya se aplicó al resto del dibujo. Y por ejemplo, fíjense que aquí tengo este hatch, que solamente lo quiero aplicar acá a esta parte. A pesar de aquí, que hay una fuga, podemos o bien crear estas líneas, cerrar aquí estas fugas, que serían como más o menos como el ejemplo anterior, que causan una fuga y se extendería nuestro hatch al resto del dibujo. Entonces tenemos esa opción de aplicar nuestro hatch. Y aquí eran creo que eran unos cuadrados. Entonces buscamos la textura que queramos. Una escala de 1. Miren, ahí está bien. Y la rotamos a 45 para que quede a nuestro gusto. Entonces fíjense cómo ya puedo yo borrar estos elementos y ya queda como aquí. Ya igual, ya seleccioné sus propiedades, ya nada más lo paso a su capa, que sería la de pisos. Y darle aquí una transparencia. O bien, a lo mejor me podría servir, a lo mejor vamos a ver si aquí si me sirve
La tolerancia no va a servir, perdón. Bueno, a ver si aquí sí me funciona la función de tolerancia que trae el hatch. Vamos a darle tolerancia. No, yo creo que no. Voy a aplicarlo aquí y a ver si no me invade. No, no me salió, pero tenemos esas opciones. Podemos a lo mejor aquí dibujar esta para encerrar las áreas y aplicar el hatch y así. Rotamos y pasamos a la capa que sería la de pisos. Y bueno, fíjense que ya aplicando estos hatch, como ya todos los espacios en blanco que teníamos, ya los rellenamos y el dibujo ya no se ve tan austero. Y aparte ya tenemos simbología, por ejemplo, ya la podemos poner que es el pasto en la simbología, como aquí, miren. Me voy yo aquí al plano, yo aquí en la simbología ya puse que este patrón geométrico, que es el hatch, es un área verde. ¿Y qué sería esto? Entonces este ya nos sirve tanto de manera simbólica, que este es pasto, que este es un piso y que son edificios. Entonces ya lo generé de manera simbólica, pero también ya me ayuda a que mi plano se vea un poquito más lleno, no se vea tan vacío como se veía hace rato. Y pues básicamente para eso sirve este comando del hatch, que es les repito, creo que en español es sombreado. Y bueno, ya viendo esto, ya tendríamos nuestro punto 5 abarcado. Entonces lo marcaríamos para dejar pendiente el sexto punto, donde aprenderíamos a crear nuestros textos y cotas de forma anotativa. Entonces ya dejamos aquí y bueno, nos vemos en el siguiente video.